Muy buenos días, estamos con Katia Carrillo, Buenos días. que ha trabajado y trabaja con el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece en la Amazonía del Perú. Buenos días, Katia, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por abrir este espacio y este diálogo importante sobre estos asuntos que afectan a la Amazonía norte de Perú, en especial, bueno, a los territorios Huampis y Achuar. ¿Cuál es tu relación con el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece? Sí, bueno, yo hago comunicaciones, estoy en el área de comunicaciones, junto también con el equipo local, ¿no? Que lo encabeza Evaristo Pucupat, él es digamos, el comunicador principal en territorio y yo veo más la parte fuera del territorio, ¿no? Como incidencia mediática en Lima o en el Perú y a nivel internacional también. Llevo con los One Piece en apoyo de comunicaciones desde el inicio casi, o sea, bueno, desde el año 2017, ¿no? Ellos crearon, se formó el gobierno territorial autónomo en el 2015, en noviembre de 2015, y yo entré a partir del 2017. Y desde entonces, pues viendo sobre todo lo que tratar de hacer entender, tú sabes, a las personas en Perú que tenemos todavía una mentalidad demasiado colonial, ¿no? Hay demasiada colonialidad que no nos permite ver la realidad amazónica con los lentes adecuados, ¿no? Entonces, no nos permite entender tampoco este centralismo, esta colonialidad, eh, que hay unas apuestas, que hay reivindicaciones sobre nacionalidades indígenas que están apostando por el derecho a la autodeterminación, están apostando por su autonomía y que eso no necesariamente significa una escisión con el Estado peruano, todo lo contrario, significa el fortalecer, digamos, nuestro Estado, ¿no? Y encaminarlo, ¿no? Hacia lo que debería ser pues un Estado plurinacional, fortalecido, que reivindique sus distintas culturas, distintas nacionalidades, ¿no? Y también en respeto de las prácticas, digamos, democráticas y de organización que tienen los pueblos ancestralmente, ¿no? Y que hoy en día los recuperan y los ponen, ¿no? Al servicio de la humanidad, básicamente. Estas nacionalidades en la Amazonía se enfrentan a un problema gravísimo, que es la actividad petrolera. Además, por supuesto, de la actividad minera, de la actividad maderera, etcétera. Pero ahora hablemos un poco del petróleo. Tú has escrito sobre este tema y también has estado en la zona. Y cuéntanos cómo es esta relación de las comunidades y las nacionalidades con esta actividad. Digamos, la principal amenaza ahorita para el territorio One Piece es el lote 64. Este lote está en la Amazonía Norte, en Loreto. El territorio One Piece abarca la Amazonía Norte, parte de Amazonas, lo que es el río Santiago, y Loreto, lo que es el río Morona. Pero también este lote, o sea, el lote se encuentra principalmente en territorio achuar del Pastaza, ¿no? Que es una nacionalidad vecina, digamos, territorialmente hablando, y, y afecta a algunas comunidades Wampis de ahí. Tanto los Wampis como los Achuar se han opuesto históricamente, digamos, a las operaciones petroleras. ¿Esto por qué? Porque sus vecinos, un poco más allá en Loreto, ¿no? Los quechua del río Pastaza, los quichua del río Tigre, los achuar del Corrientes, han sufrido pues ya más de 50 años de explotación petrolera que fue impuesta, ¿no? Y lo que han visto es el desastre, la degradación ambiental, también la degradación social, las afectaciones a la salud
y no han visto ningún beneficio porque hasta ahora pues las escuelas allá son deficientes, no hay puestos de salud dignos y no hay universidades, no hay riquezas de por sí, ¿no? Ese desarrollo es una gran mentira. Entonces, y los Achuar que están un poco más cerca de esos territorios, al ver la amenaza de este nuevo lote 64, que fue creado en el 1994, eh, se han opuesto y los One Piece también, obviamente, ¿no? Sin embargo, como el lote ya está creado y ahora, bueno, ha tenido creo como 7 adjudicaciones a lo largo de su historia, o sea, ha habido, no tengo el número de las empresas ahora, pero eh, todas o sea, han explorado, se han retirado, han querido operar, la última operadora fue, o la última que tenía la intención de operar fue la empresa Geopark y, y también se retiró. Y se ha retirado porque justamente estas nacionalidades indígenas, la Achuar y One Piece, han tomado acciones para hacerlo, acciones administrativas y acciones legales. En el caso de los Achuar, ellos sí tienen un proceso judicial que demanda, ¿no? Entre otras cosas, el reconocimiento de su territorio integral y la anulación de todos los lotes en su territorio. Ellos tuvieron un fallo favorable, pero que fue digamos, rechazado por el Ministerio de Cultura, entonces continúa abierto, pero esa es una vía, y la otra ha sido la vía administrativa, que es una pelea más con la empresa y con los procedimientos para las operaciones, que en el caso del lote 64, bueno, que como ustedes saben, las empresas tienen que presentar un estudio de impacto ambiental, y este estudio de impacto ambiental tiene que ser aprobado por SENACE, y pues las nacionalidades decidieron entrar como terceros interesados y presentar observaciones al estudio de impacto ambiental que presentó la empresa. Esto hizo que SENACE realmente rechazara ese estudio de impacto ambiental y que la empresa se quedara en un limbo durante un año. Entonces es un año de pérdidas económicas. Luego vino la pandemia y con la baja del precio del petróleo, más el hecho de que habían incumplido los protocolos que había mandado el Estado peruano, ¿no? De hacer retirar a todos los trabajadores de las empresas que no estaban explotando de sus territorios. Bueno, la Nación One Piece inició un proceso penal contra el gerente, la gerencia de Geopark y demás, y ya con todo esto, pues bastante debilitada la empresa, decidió retirarse del contrato. Y ahora, pues toda la adjudicación del 100% de ese lote está para Petroperú. Y entonces la amenaza continúa, porque Petroperú está desesperado por operar. Las personas, como mencioné, no quieren contaminación en sus territorios, no quieren ese tipo de desarrollo, no quieren el engaño del Estado peruano, este engaño que les dice, bueno, sí, les vamos a dar programas, planes de desarrollo, eso es lo que va a traer la empresa y al final no trae nada porque todo también es mediado, ¿no? El canon petrolero va a través de los gobiernos regionales que tienen también toda una estructura corrupta y hace que las comunidades no sean beneficiarias de nada. Hay fondos sociales para las comunidades de parte de las empresas por las operaciones, pero son unos montos mínimos que no permiten a las comunidades realmente el desarrollo que ellas quieren. Y por último, en el caso de la Nación One Piece, ellos han declarado, no tienen una declaración, un pacto por la naturaleza a perpetuidad, donde básicamente, o sea, juran mantener esa naturaleza a perpetuidad y hacer frente a las amenazas bueno, que van en contra de la vida digna, ¿no? Del Tarima Pujut. Y esas amenazas son las empresas extractivas en general, ¿no? La minería, legal o ilegal, la tala indiscriminada y el petróleo. Entonces, ese es su fin. ¿Por qué tienen esta visión? Porque se está pensando en el futuro de las infancias, ¿no? De sus hijos, de sus hijas, que el único legado que tienen es su territorio,
¿no? No hay más, no es como, tenemos esta propiedad privada o qué sé yo, o fondos en el banco, no, es el territorio, es el legado y es importante para ellos dejárselo a las generaciones venideras. Y también, y este ya es el aporte de la nación One Piece y de las naciones amazónicas al Perú y al mundo, es que contribuyen a hacer frente a la crisis climática, a la crisis hídrica, viene a la crisis, bueno, la crisis mundial generalizada, ¿no? De salud también, ¿no? Porque ven su territorio como fuente de vida, fuente de medicinas, fuente de alimentos, entonces es un lugar sagrado a ser respetado y a ser cuidado. Ahora el primer ministro de la dictadura que se ha instaurado en el Perú, tan abiertamente ahora, anuncia que el lote 192 lo va a explotar Petroperú ya sin intermediarios, y lo da a 30 años. Se espera una respuesta de las nacionalidades, ¿no? ¿Cuál es cómo podrías describir su relación con el Estado en ese sentido, ¿no? Es decir, claro, hay una conversación, pero también hay una postura bastante firme. Conocen cómo actúa el Estado, ¿no? Sí, bueno, en el caso del lote 192 no está en el territorio One Piece, ¿no? Está en el territorio de los Quechua del Pastaza, de los Quichos del Tigre, de los Achuar del Corrientes, pero evidentemente es un lote, más que el lote, es la producción de este lote afecta a los otros territorios porque el oleoducto norperuano los atraviesa y ese oleoducto norperuano es el que está eh, pues, que no ha sido adecuado, ¿no? Petroperú, y está manejado por Petroperú. Petroperú no ha cumplido con su adecuación y está corroído, ¿no? Y ya el informe de la sombra del petróleo que sacó Aymara León y Mario Zúñiga por Oxfam, a cargo de Oxfam, lo dice, ¿no? Y también lo dice el informe del Congreso, que no recuerdo en qué año lo hicieron, que la mayor parte de los derrames son causados por fallas operativas y por corrosión de este ducto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran problema que está afectando otros territorios porque hay producción en el lote 192 y pues esta producción pasa por ese ducto. Sin embargo, ese territorio está en todo caso, está en parte también del territorio del gobierno inca del Pastaza. Entonces, lo que están esperando, al menos los One Piece, es la posición de este gobierno autónomo inca del Pastaza para apoyar esa posición, ¿no? Y sabiendo que todas las naciones amazónicas apuestan pues por el bienestar de su gente y por el bienestar territorial. En el caso del lote 192 estamos hablando también de comunidades que ya tienen, o sea, son más de 50 años, tienen una dinámica que se entreteje o depende de la industria petrolera. Entonces es comprensible que lo que ellos buscan no es el cierre total de ese lote, sino que las empresas que operen lo hagan de acuerdo a, digamos, a las medidas, a las normas ambientales, respeten sus derechos humanos, sus derechos colectivos y los derechos al ambiente, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es eso, ¿no? Los One Piece tienen una posición tajante frente al petróleo, pero en el caso de otros territorios, pues no pueden tomar una posición. Ahora, lo del lote 192 y esta adjudicación a Petroperú, eso viene de una ley que es del 2015 o 2016 del Congreso, impulsada por congresistas de izquierda,
que lo que quisieron fue que este lote, que es el mayor de la Amazonía peruana, estuviera a cargo de la empresa estatal, ¿no? Esto es lo lamentable, digamos, de nuestra izquierda cavernaria, digamos, que sigue apostando por un modelo extractivo, ¿no? Que no ve otra salida y que piensa en la nacionalización como de las empresas como la salida, sin ver la crisis climática, la crisis ambiental en la que estamos, ¿no? Entonces, esa adjudicación ya estaba dada, son contratos ley, son por 30 años, sí, está por 30 años, eso ya estaba cantado hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, no es algo que haya sacado Tara Oladina, no, eso estaba así estipulado también por esa ley, y más bien la nueva ley de hidrocarburos que no ha sido aprobada todavía, felizmente, lo que quería era que los nuevos contratos ley no fueran de 30, sino de 40 años. Entonces, bueno, de alguna forma es como ya, qué bueno que sean 30 y no 40. Em, pero pues esto es lo malo, ¿no? Sabemos del actuar históricamente racista, históricamente destructivo de Petroperú. Entonces sabemos que esos 30 años que vienen van a ser una calamidad, ¿no? Y lamentablemente en el caso del lote 192, o sea, todas las empresas han sido desastrosas, eh, pero ha ido como empeorando cada vez, ¿no? Con los, digamos, con las empresas, ¿no? Plus Petrol es la que más tiene, eh, digamos, más daños ha hecho a la Amazonía, digamos, o más daños que se hayan contado, ¿no? Pero la que vino después, que fue Frontera Energy, también ha tenido sus muchas faltas, ¿no? Y han sido por poco tiempo. Y pues ahora Petroperú, y que ya conocemos su actuar, bueno, no tenemos mucha esperanza, ¿no? Y entonces también en el caso de los One Piece se está esperando esta posición de las nacionalidades que están siendo principalmente afectadas, ¿no? Y estos son las federaciones que se están organizando que están organizadas ya hace mucho tiempo en la plataforma Puinamut. Entonces se está esperando también esa posición para después pues apoyar las luchas que haya que apoyar. Seguramente influye mucho el hecho de que ya están destruidos sus espacios y tienen la esperanza de que si continúa la explotación petrolera, ellos podrán tener acceso a la salud que necesitan porque su agua ya está contaminada, a la educación, y entonces se hace mucho más difícil plantear un modelo de desarrollo diferente, ¿no? Tú has estado allí y a veces la gente, yo mismo no podemos imaginarnos este espacio, ¿no? A veces tenemos la mayoría de la gente además tiene esta imagen de la Amazonía con los ríos y la gente que pesca y va al bosque y caza, ¿no? Un lugar idílico, y a veces ocurre lo contrario, que ya son espacios destruidos, ¿no? Y allí también entra el hecho de que no solo el Estado, sea de izquierda o de derecha, pero hay un aparato estatal sobre esos deseos, digamos, de políticos. No solo es el Estado el que tiene este modelo de desarrollo, sino los pueblos empiezan a asumir que ya no hay otra opción más que, bueno, que saquen el petróleo, pero por lo menos que quede aquí el dinero para la salud y la educación, ¿no? ¿Cómo describes ese espacio, Katia? Bueno, o sea, sí, ya tú lo has escrito, ¿no? Hay esta dependencia y creo que es legítimo y creo que es algo con los que todos deberíamos, todas deberíamos resonar y apoyar, es esa demanda por el respeto a los derechos humanos, que se ve en el acceso a la educación básica, acceso a la salud y demás. Entonces, es algo legítimo. Hay ahora la forma en que las petroleras suelen operar para poder obtener apoyo, digamos, o legitimidad es mediante el divisionismo. Y es algo que estamos viendo en el territorio One Piece, en el territorio Achuar, porque como bien dices, vienen a ofrecer, ¿no? Sus relacionistas comunitarios, van a las comunidades y comienzan a ofrecer, mira, ¿no? Las maravillas.
y ya no lo hacen de manera general, sino de manera particular, ¿no? Si tú firmas el apoyo, el consentimiento, o apruebas esta consulta previa, pues a tu comunidad, ¿no? Le vamos a poner esta canchita de fútbol, vamos a implementar o vamos a mejorar la infraestructura de la escuela, podemos crear un programa para las madres, y un montón de ofertas, ¿no? Y así se suelen comprar las voluntades. En el mejor de los casos, ¿no? Para el interés comunal. En el peor de los casos es ya la corrupción de las dirigencias mismas comunitarias, ¿no? Felizmente, en el caso de los One Piece, eh, y me parece que en el caso de los Achuar, la mayoría de las comunidades que están afectadas están siendo bastante firmes y no se dejan manipular ni se dejan corromper por estas ofertas de la empresa. Pero así es como suelen operar y sobre todo se apoya mucho en las crisis económicas, en el abandono histórico del Estado a estas zonas, ¿no? O sea, y ahora después de la pandemia, donde básicamente a estas naciones se las dejó a su destino, a su libre destino, ¿no? Y ellas decidieron cerrar sus fronteras y decidieron organizarse y no dejar entrar a nadie y curarse con plantas y demás, pero igual las ha afectado, ¿no? Porque también no había economía, la gente para el transporte allá necesitan de gasolina y la gasolina ahorita está, bueno, por X razones a nivel mundial está bastante cara, entonces no hay recursos para pagar este transporte que es necesario para ir a, no sé, a la posta de salud, al Banco de la Nación a recibir los fondos del programa juntos. Y entonces ahí se comienzan a generar muchas, ¿cómo se dice? Sí, muchas frustraciones, digamos, que hacen que digan, bueno, ya, un mejor camino tal vez sea la empresa petrolera y tener ingresos por esa parte. Luego está cuando los tejidos sociales bueno, todo el capitalismo, ¿no? Viene a contaminar los tejidos sociales y impone, ¿no? Como una agenda más individual, más empresarial. Las personas allá pues crean sus empresas de remediación, ¿no? Las comunidades tienen o pueden crear alguna empresa de remediación. Usualmente también son de ex trabajadores, ¿no? De las empresas, ¿no? Que van con estas ideas de crear estas empresas de remediación. Y ya sabemos también en el informe del Congreso sobre el petróleo y en el informe, bueno, que recopilaron en la sombra del petróleo, que muchas de estas empresas son justamente las beneficiarias de los derrames, ¿no? Y que hay sí, hay un enlace ahí, una coincidencia muy macabra entre los derrames y los beneficios que obtienen estas empresas, ¿no? Y que sobre todo los derrames causados por terceras personas, ¿no? Entonces hay una relación ahí, porque además los derrames, o sea, para cortar un ducto no es que vas con un machete y lo cortas, sino sería un ducto pues que estaría derramándose en todo momento, ¿no? El ducto, estamos hablando de una tecnología alta, entonces que necesita maquinaria especial para ser cortada. Entonces esa maquinaria especial la tienen las empresas remediadoras, que son, ¿no? Yo creo, las que cortan estos ductos. Y entonces generan todas estas dinámicas ya propias, ¿no? Del capitalismo, de los intereses por el dinero, y no... Eh, y destruyen, ¿no? Destruyen el tejido comunitario. Habíamos conversado con los compañeros de Ecuador porque está, digamos, muy relacionado cómo funciona Petroecuador con Petroperú, ¿no? Y la semana pasada han asesinado a Eduardo Mendúa, que era un dirigente de asuntos internacionales de la CONAIE.
justamente cuando él estaba denunciando la relación entre el Estado y la empresa, Petroecuador, para entrar a sus territorios usando las mismas estrategias y es la misma historia, ¿no? En realidad son los mismos pueblos en Ecuador y Perú que están sufriendo este ataque, digamos, ¿no? Ya hace décadas del extractivismo. Claro, o sea, siempre es una gran mafia. En el caso del territorio One Piece y lo que he visto también, ¿no? En el caso del lote 192, em, felizmente, entre comillas, el hostigamiento, o sea, no ha llegado a tal punto del asesinato, pero sí hay mucha criminalización hacia las dirigentes. ¿No? Con acusaciones falsas incluso, ¿no? Porque siempre hay levantamientos, etcétera, y luego comienzan las acusaciones falsas del daño a las instalaciones, del daño al ducto, y señalan como responsables a los dirigentes, a las dirigentes, ¿no? Entonces, y comienzan a abrirles procesos judiciales, que son dolores de cabeza y que o sea, merman tu espíritu realmente, ¿no? Y que además, estamos hablando de personas indígenas que dependen, ¿no? de sus territorios y que tal vez tengan alguno que otra empresa, iniciativa de trabajo que les dé algo de dinero, pero no es lo suficiente como para pagar ayuda legal, ¿no? En estos casos, perdón. Entonces, sí, creo que estamos también muy cerca de llegar a esos extremos, ¿no? O sea, ya lo vemos con las mafias madereras, ¿no? que sí han asesinado a dirigentes indígenas, ¿no? El narcotráfico, ya ni hablar, ¿no? Y en el caso de los One Piece, pues estas, industrias ilegales y demás están entrando poco a poco, ya han amenazado también a los dirigentes, pero todavía felizmente no ha llegado a ese punto, pero estamos en esa vía y por eso es importante seguir apostando por esa autonomía, ¿no? Que está validada por los instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, esa es la apuesta de los One Piece y también estos desarrollos alternativos. El gobierno autónomo de la nación One Piece está haciendo como, claro, uso de sus recursos para plantear otras economías, ¿no? Como el rescate de taricayas, la criación de peces y otros tipos bueno, sí, también, ¿no? Viendo en lo que es la medicina ancestral, ¿no? Poder también hacer un mercado de eso, pero que sea propio, que salga de ellos, no que venga alguien externo sí, a registrar una medicina ancestral como suya, ¿no? Sino ellos mismos y poder ponerla al servicio de las personas de fuera. Y una cosa más, porque claro, he mencionado como la importancia del derecho a la salud y a la educación que tiene para estas naciones, que obviamente no es que se quieran deslindar por completo del mundo, ¿no? Ni del país. No estamos hablando de pueblos en aislamiento voluntario, estamos hablando de naciones originarias que son parte del Estado peruano y que se asumen como tales. Entonces, y lo que quieren es fortalecer, ¿no? Este Estado. Ellos son un pueblo de frontera que incluso, o sea, ha defendido la frontera, ¿no? Contra, digamos, sus hermanos Shuar, pero han tomado la camiseta de Perú. Entonces, no estamos hablando de un secesionismo ni de que estamos en contra o están en contra del gobierno o del Estado en sí o del Perú en general. Y por eso es que se están planteando estas cosas, ¿no? Se está eh, creando, bueno, o sea, han declarado su territorio ancestral como hospital natural, ¿no? Se quiere crear el hospital One Piece, ¿no? Donde se pueda rescatar eh, los saberes medicinales, ancestrales, pero que digamos, se articule también al sistema de salud nacional. Y lo mismo se está haciendo con la educación, ¿no? El sistema educativo One Piece está en construcción y se quiere aplicar para justamente
acerca de la educación, porque por más que sea educación intercultural bilingüe, no es realmente la educación que las infancias One Piece necesitan. Necesitan otro tipo de enfoques y otro tipo de saberes también desde sus territorios. Entonces ahí está la opuesta y es creo que la prueba más fidedigna de que la nación One Piece apuesta por el futuro y por el futuro de su territorio y de sus generaciones venideras. Mm. Muchas gracias, Katia. Ha sido muy importante tus palabras para poder entender y contextualizar lo que está pasando y lo que